Buenos días, estamos en una entrevista con José Luis García Martín y pues queríamos preguntarle cuál considera usted o cómo considera que es la relación entre la literatura y el periodismo. En fin, una pregunta muy interesante, pero yo creo que el periodismo tiene dos sentidos la palabra. El periodismo es una manera de publicar noticias y algo más que noticias. O sea, las publicaciones periódicas, que son las que se publican cada cierto tiempo, nunca fueron solo para noticias, que es lo que identificamos con periodismo. Publicaron textos literarios y noticias y anuncios y comercio. O sea que la literatura siempre se dio a conocer en las publicaciones periódicas y en los libros, aparte de literatura oral. O sea que el periódico es un sitio tan natural como el libro para alojar literatura, un tipo de literatura, aparte de lo que se entiende por periodismo. Enfocándonos un poco más en la literatura y concretamente en la poesía, es usted un referente en lo que se llama la poesía de la experiencia. Muchos críticos afirman que la poesía de la experiencia es un tipo de poesía vacua y que no tiene mucho valor. ¿Qué diría usted ante estas afirmaciones? Bueno, la poesía de la experiencia es un término técnico, en cierto modo, en sus orígenes, y luego un término periodístico. Si la gente habla de ello, es como pasó con novísimos o con modernismo. Esos modernistas eran un insulto para cierta gente que iban con pelo largo, que eran modernos, y luego quedó como un término técnico, porque se empezó a difundir mucho. Poesía de la experiencia lo mismo. Tenía algún sentido cuando se empleó por parte de Gil de Viedma o por otros, pero luego, a partir de los años 80-90, se convirtió en una fórmula vacía para agrupar a un grupo de poetas. Si queremos utilizarlo literariamente, técnicamente, tenemos que decir la poesía de la experiencia, paréntesis, y yo entiendo por poesía de la experiencia tal. Sí. Pero que ahora es como novísimos. Tienen algunos rasgos, pero ya son una serie de poetas así agrupados. O sea que los poetas de la experiencia, los llamados poetas de la experiencia, son poetas muy diversos, de mucho valor los que importan y de ningún valor todos los demás que los siguen, con cualquier otra corriente. Sí. O sea que a mí más que membrete me interesa decir nombres. ¿Quiénes son los nombres más interesantes de la poesía que surge en los años 70, 80, 90? Bueno, pues esos nombres son los que caracterizan al periodo. Vale. Y en un blog donde habla sobre un texto de Jorge Barco, el Jailhouse Rock, menciona usted que la llamada poesía de la experiencia adopta una frecuencia en la forma de autoficción. En los casos en los que el autor no realiza una conexión, ¿cree usted que la obra pierde valor literario? Bueno, eso que citas yo creo que es una reseña a un libro de Jorge Barco, Barco Ingelmo, que fue premio Emilio Alarcos, ¿no? Un poco así. Y luego que en cierto tipo de poesía, como en la novela es muy frecuente, siempre en la poesía del romanticismo gusta mucho que el autor muestre su corazón al desnudo o que finja mostrarlo. O sea que los lectores quieren no que les cuenten cuentos, sino que les enseñen sentimientos. Es Espronceda, ¿eh? Esto no es un poema, sino un desahogo de mi corazón. Los desahogos del corazón siempre gustan mucho, no solo en los programas de Belén Esteban, también en la poesía. Sí, entonces, sí. que el autor aparezca y yo voy y vengo, un sótano más negro que mi reputación, ya es decir, de Gil de Viedma, y aparezca el propio autor, eso siempre atrae. Luego hay que tener talento. O sea que la autoficción, el personaje como protagonista de sus poemas es muy frecuente en poesía y en novela, y en cierto modo en la poesía llamada poesía de la experiencia, que objetiva en anécdotas una idea o una visión del mundo, es más frecuente que una poesía filosófica que habla del ser o del ente. Ha mencionado usted lo que le interesa más a los lectores a la hora de leer, pero a usted como autor, ¿qué es lo que más disfruta escribiendo? Escribiendo, bueno, uno acaba escribiendo lo que le gusta escribir. Y yo escribo desde hace muchos años y habitualmente reseñas de libros, comentarios de libros, y lo que más me gusta, aunque quede un poco así mal decirlo, es estrujar el libro, destrozarlo, ver cómo está hecho, ver si se resquebraja, si se sostiene o no. O sea, no simplemente ver el libro como un objeto venerable y continuar la promoción editorial, qué bien, sino un poco hacerle un test de resistencia, ¿eh? Ver lo que interesa, lo que salva y también donde falla. Me gustan esas cosas en los libros, pero ahora más que literatura me gusta hablar, más que creación, pues de libros de historia, de otro tipo, y entonces ver un poco
lo que reflejan de la realidad, los errores, cosas así. Sí. O sea, soy un crítico malintencionado. Ya. Y cuando usted era jurado en el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, ¿qué buscaba usted en un texto? Bueno, ahí no se busca texto, eso es otra cosa, eso es como las votaciones en el Congreso. O sea, llegan unas candidaturas presentadas que luego se van eliminando y al final acaban 4 o 5. Y se trata de conseguir éramos 20 o 20 y tantos, de conseguir que el candidato tiene más votos. Y generalmente eso, en las reuniones del jurado, los jurados más así, pues siempre daban un discurso, Sánchez Dragó defendiendo a un japonés que luego al final acabó ganando cuando él no estaba, Andrés Amorós. Yo llamaba la ronda de los pavos reales, o sea, la intervención después de los candidatos, cada uno se lucía haciendo sus cosas, no valía para nada. Luego en la comida se hablaba los votos, esto, y siempre, cuando yo sabía quién iba a ganar, cuando yo estaba, los dos principales en el jurado eran Víctor de la Concha, que era presidente de la Academia Española, y Luis María Ansón. Si ellos dos estaban de acuerdo en un candidato, ya cada uno arrastraba suficientes votos para que tú votaras a quien votaras, saliera. Pero estaban enfrentados, si uno defendía a uno, otro defendía a otro, pues luego venía la comida, y eso se decidía, quién iba a ganar se decía en la comida y en las reuniones, como en el Congreso, en las reuniones de pasillos, y no en lo que allí se decía. Y antes de la comida, tenía muchos votos tal escritor, y el otro tenía pocos. Se volvía a votar por la tarde y era al revés, todos los votos iban para otro lado. O sea que esos premios son especiales, porque si está bien hecho, los candidatos finales todos merecerían el premio, porque son ya una trayectoria. Claro. Y luego se discute si es mejor español que no sea español, si es mejor una mujer, si es novelista, si es no sé qué. Ya son decisiones de segundo nivel. O sea, que no es como los demás concursos para una obra concreta literaria. Nos habla un poco del trabajo que tuvo como jurado dentro de los premios y háblanos un poco de cómo fue su trabajo como director de la revista Clarín. Sí, como jurado dentro de los premios, poquito. Era como esos votantes que votan lo que manda el jefe del partido o votan lo que quieren, pero da igual porque ya el PP y el PSOE suman los votos y tú votas lo que quieres porque no va a contar para nada. Sí. Yo siempre votaba, casi siempre en el Premio Príncipe de Asturias, voté al que no ganaba. Se daba igual mi voto, no ganaba, ya sabía que iba a votar. Y yo en realidad solo defendí ya un poco, o sea, esa labor de conseguir consenso y tal, que costó 2 años, en uno no se consiguió, en otro sí, fue Antonio Muñoz Molina. Que no es un autor que tenga especial simpatía yo, pero parecía importante y me parecía que no estaba bien que ese premio fuera dado a poetas de lengua no española durante demasiados años, que convenía dárselo a un escritor de lengua española de vez en cuando. Y Eugenio Muñoz me parecía muy bien. Pues costó convencer a unos y a otros de mucho trabajo ahí de tal, hasta que los convencí que Muñoz Molina fue un autor muy adecuado para el premio. Sí, dices que, aunque el proceso, por cómo lo describes, no fuera muy democrático... Sí, precisamente es que la democracia es eso. En la democracia nunca en el Congreso llega un gran orador, aunque llegara Castelar o diera un congreso, no iba a cambiar el voto de los del partido contrario. Ya el voto está decidido previamente. O sea, el voto y luego la democracia es, como los premios literarios, que gane no el mejor, sino el que tenga más votos. Que no sea presidente el mejor de los candidatos, sino el que tenga más votos en el Congreso de los Diputados. Eso es la democracia. Pero a lo que me refería con mi pregunta no era tanto eso como... ¿No cree usted que aunque el proceso ya esté decidido de antes, el mero hecho de estar ahí sí que le trae algo de prestigio? Pero no está decidido siempre. ¿El Premio Príncipe de Asturias dices? Sí. No estaba decidido, porque éramos 20 o 22. Cada uno pensaba lo que quería. Lo que ocurre es que hay unos como líderes, como nos parecen esas personas, que atraen más. Si tú eres Luis María Ansor, director de la ABC o de la Real Academia, pues hay gente que va y lo que tú decidas... tiene 2 candidatos, pero tú quieres pues va por este. O sea, que se decide un poco allí donde los líderes en cada campo decidan, hay votos que atraen ahí. Bueno, pero todo eso, ¿qué quiere decir? Yo aprendí mucho en ese premio de sociología de la literatura y conocer gente y ver cómo se mueven las figuras y los figurones de la literatura y estas cosas, sí. y cómo dependen. Como una vez, yo a veces me metía un poco... Yo siempre allí estuve dando la lata, como en todas partes. Dice una vez Víctor de la Concha, que era muy hábil, muy diplomático. No, yo creo que este candidato
que al príncipe, este candidato, a los príncipes no le gusta, que prefiere que este candidato, pero va a preferir los príncipes ningún candidato, eso es fuera de lugar. O sea, que algunos hacían mañas un poco. O yo creo que a la fundación le gustaría más digo, la fundación que se calle, y si no está a gusto, que no nombre más de jurado. Pero aquí no importa lo que le gusta. Pero eso que él decía espontáneamente, siendo muy poco diplomático, es un poco lo que pensaban, que a la fundación les conviene más. ¿Qué le conviene a la fundación? Le conviene autores muy mediáticos. Si es un autor, un poeta, dos autores que tienen calidad, pero uno es muy mediático, uno es Vargas Llosa, el otro es Alonso Zamora Vicente, pues ¿quién va a preferir la fundación? Mario Vargas Llosa, que va a preferir como se prefiere, porque todo ese tipo de premios son premios que se dan al premiado y que el premiado da a quien se los da. Sí. Hay que se potencie, que venga alguien ya sea muy famoso para que atraiga mucha gente y dé renombre. Entonces, claro, en literatura, pues, pero mira, los novelistas, sobre los poetas, en fin, esas cosas. Sí. Usted fue el director de Clarín. ¿Cuál fue la experiencia más difícil de ese trabajo? Bueno, la director de Clarín, director de una revista literaria, he estado siempre ligado a revistas literarias desde el principio. Esta fue un poco un empeño de Graciano García, que fue un poco el promotor de los premios Príncipe de Asturias, una buena idea, y que ahora está promoviendo la Asturias Capital Mundial de la Poesía o Capital de la Poesía, esta serie de cosas, porque siempre Graciano García, que tiene muchos méritos, también tiene algo muy asturiano. Muy asturiano es un poco, llamo el grandonismo, ¿no? Hacer todas las cosas a lo grande, más que nadie. Si crea un concurso de poesía, lo llama el mejor poema del mundo. Eso solo se le ocurre a Graciano García y a un asturiano, el mejor poema del mundo. Bueno, un poco así. Pues la revista, él quiso, y trató de agradecer que fuera la revista, y yo gestioné con él cómo era la revista, y lo primero que le dije, bueno, le fastidié todo, él quería otras cosas. Que en la revista era complementario a los premios Príncipe de Asturias, que allí iba Vargas Llosa, que iba Francisco Umbral, que era Pepito, Juanito, pero que la revista era para la gente que empezaba, que había otras cosas. Y ya me libraba de compromisos con todos los Antones que él querría poner allí, el del premio y tal. Entonces ya me libré de muchos. Y llegamos a ese pacto de que yo dirigía la revista libremente y lo respetó hasta el final, a pesar de que él es el presidente de la editorial que la fundaba, pero la editorial es privada, y otra gente que no quería la revista porque no les daba dinero. O sea, fue una cosa de apoyo cultural debido a Graciano García, que se empeñó. Si fuera por ahora el director de la editorial, los que lo llevan, que lo que buscan es rentabilidad, pues no habría durado ni 3 números. Ya. ¿Y qué es lo que usted echa más de menos de su trabajo en Clarín? No eché menos nada. Vale. El Clarín le daba mucho trabajo. Y yo lo que le planteé al director, al editor, a Graciano, desde el principio, son los planes, cómo tenía que ser la revista, que se publicaba para gente nueva, que los Antones fuera, que si Antonio Gala, que entonces estaba muy de moda, mandaba algo, pues que lo mandara a otro sitio, que no nos interesaba nada Antonio Gala, ni la gente de moda entonces. Era que los autores, los colaboradores cobraran. Entonces se le dio, lo cual está muy bien, porque en muchas revistas literarias no se paga, y cuando se paga lo que se encarga, pero la poesía no, porque el poeta, ya sabéis que Unamuno, algunos de sus poemas más largos los publicó todos seguidos, como si fueran prosa. Sí. Y era porque las revistas de su tiempo, muchas de ellas pagaban los artículos, pero pagaban los poemas. Entonces él quería que le pagaran, lo ponía todo, pues era prosa, como un artículo, para que se lo pagaran. Pues se pagaba todo, artículos tal, y el director, que era yo, no cobraba. No sé qué, yo no cobro. Y eso fue una decisión muy buena, aparte porque estaba el dinero, porque nunca fui un empleado y un trabajador de Nobel que te dicen esto, que si no cobras, no cobras. Claro. Detrás la revista la hacíamos él y yo participaba apoyando, con mi trabajo y tal. Entonces, ¿qué te daba? Y aparte, otra decisión que tomé, porque me parecía muy poco elegante desde que lo vi con Nueva Estafeta. Nueva Estafeta es la revista, la estafeta literaria de los años 40, la más importante, oficial, que luego con la democracia ya se rehace de nuevo como Nueva Estafeta. Y nombran director a Luis Rosales. El primer número en que nombran director a Luis Rosales, él acaba de publicar un libro y salen 3 reseñas de su libro. Bueno, supongo que no era cosa suya, pero los que estaban allí trabajando, que eran funcionarios, para quedar bien con el nuevo director, ponen cosas sobre él. A mí eso me pareció tan poco elegante que decidí que en Clarín que no se publicaba ninguna reseña de ningún libro mío ni se entrevistaba a mí. Lo cual
fue el único caso, porque lo normal es que tú diriges una revista, las revistas sirven, entre otras cosas, para promocionar al que las dirige. Entonces tú publicas una revista y publicas un libro y el director de otra revista le publica reseñas de su libro, él publica en la suya, el intercambio de favores. Y yo no intercambié favores y mucha gente me mandaba una reseña de un libro mío porque quería publicar en Clarín y empezaba a... Entonces quiero decir que no me daba ningún beneficio ni económico ni de promoción, porque no se entrevistaba a mí, ni se hablaba de mí, ni se publicaba tal, y me daba trabajo de recoger los artículos, de seleccionar, de escoger, de rechazar, que siempre es lo peor en una revista, poetas horribles, etc., y las colaboraciones que te llegan de una gente que, bueno, que no ha leído la revista, pero ahora manda. No sé si publican ustedes poemas en Clarín, le mando estos para que publique. Si no conoces Clarín, ¿para qué mandas nada a la revista? Sí. Y le mando este artículo a ver si publique. Claro, a veces los artículos eran muy largos, etcétera, había que leer, bueno. O sea, que daba trabajo. Entonces me he librado del trabajo. Ya. Usted tiene una larga trayectoria de escribir en muchos periódicos. ¿Alguna vez le han llamado para pedirle que no publique algo? Bueno, yo he escrito en algunos periódicos, pero claro, no andan muchos, pero ante mucho tiempo. Pero ¿por qué dejé yo de escribir después de una vez y otra? Yo escribía unas reseñas en El Cultural, que era el suplemento que comenzó, bueno, es que cogió una ABC, luego pasó a El Mundo, a La Razón, luego al Mundo, ahora sale El Cultural independientemente, se compra en los kioscos como revista. Bueno, pues en El Cultural escribía durante un tiempo, muy tal. Y una vez comentó un libro, el último, una reseña de un libro de Caballero Bonal. Caballero Bonal, que es un gran escritor, pero como poeta es un poco retórico, es un poco los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Él nunca habla de lo que pasa en la calle, sino Machado se reiría mucho de él. Caballero Bonal dice que toda la literatura, toda la poesía que se entiende a él le parece periodismo, lo cual insulta a la poesía. Y bueno, bueno pues habló un libro suyo que iba a reseñar, una novedad entonces, y le dediqué un folio y medio, lo que sea, poniéndole, tratando de ser lo mejor posible que podía ser aquello. Entonces me llama Blanca Berasategui, que era la coordinadora del suplemento, y me dice, ¿pero cómo haces esto? Tienes que escribir 2 folios más, porque este libro lo hemos escogido para el libro de la semana, y más elogioso. Digo, pero bueno, ¿y quién lo ha escogido? Si el que lo he leído soy yo. Entonces ya me di cuenta que ni no pintaba nada, porque el libro de la semana no se escoge críticamente, ni depende del crítico. El libro de la semana lo elige el director de suplemento, de acuerdo con la editorial importante, la editorial que se anuncia en el periódico, que es un compromiso. Entonces, el crítico, llamamos así, lo que tiene que hacer es poner bien aquello que le mandan, que le toca poner bien. Y hay gente que lo sabe hacer muy bien, y gente valiosa. José Carlos Mainer hacía crítica en El País. Es un estudioso de la literatura, pues te acaba una novela, con lo que sea, pues tenía la prosa para que tratarla como si fuera el nuevo Cervantes o lo que fuera. Pero yo no sé hacer eso, no sé hacer una cosa tal. Y entonces, después de aquello, y tampoco eran elegantes, y a mí no me decían lo que no podía escribir, pero me mandaban un libro para reseñar, que era el que le convenía. Lo reseñaba, salía esa semana. Escogía yo un libro importante, lo mandaba muy bien, muy bien. La semana siguiente, es que no hemos tenido espacio, salía un mes después, cuando les parecía, y entonces acabas si querías publicar, porque además, ahí sí, al contrario que de Clarín, ahí pagaban mucho. Yo pasé, cuando dejé en un sitio y pasé a un periódico local, pues pasé a cobrar como 10 veces menos, de 400 euros a 40, o cosas así. Pero yo prefiero cobrar 40 euros o no cobrar nada y hablar lo que quiero decir del libro, a elogiar y andar ahí tanteando este libro sí, este lo coloco, no. O sea, que prefiero, en fin, me sucedió a Álvaro Valverde, que no tiene esos escrúpulos en El Cultural. Ya. Además de todo lo que ha escrito usted en varios periódicos y demás, tiene un blog personal en el que dice algunos pensamientos suyos propios. No, es que tengo además, yo creo que hay que distinguir, y eso lo sabe muy bien en televisión, lo que es un creador de contenidos. Yo soy un creador de contenidos que luego se difunden en distintos medios. Sí. Y la gente habitualmente confunde el medio con el mensaje, con el contenido. Un poema es un poema que escribe un autor y que puede difundirse. Pues recitado por el autor en miles de sitios. Los poetas de ahora, en esta Casa de Cultura, en la otra, en el Club de Escritores, leen sus poemas. Se difunde oralmente como en la época de Góngora o de Garcilaso.
Puede publicarse en una revista, en Anáfora o en otra, el poema. Puede publicarse en la página de Facebook o de Instagram o lo que sea del autor, ese mismo poema. Puede publicarse en un blog que tenga con sus poemas y luego publicarse en un libro. Entonces, todo eso son maneras de publicar. Y yo creo que que todo se publica a medias en literatura, en la que a mí me interesa hasta que llega el libro. Que el libro es como el destino final. Y el libro debería ir solo lo más seleccionado, lo que ya ha pasado por todos los campos y merece permanecer. Y entonces lo que hago yo es que lo que escribo libros, pero los voy publicando por entregas, porque es la manera de escribir que tenía Azorín, que tenía Clarín, que tenía mucha gente. Entonces los publico en la prensa, en el periódico impreso, los publico en el blog, porque el periódico impreso llega en Asturias, pues a los pocos de Asturias que lo compran, que la mayoría no lo compran. Antes, cuando había versión digital del periódico, lo podía leer en cualquier parte, pero ahora, como hay que suscribirse, y la gente no se va a suscribir a El Comercio para leerme a mí, alguien de Nueva York, pues solo se lee, lo paso al blog. Entonces, en el blog, ese mismo texto se puede leer en cualquier parte del mundo el interesado, libremente. Y luego, cuando pasa el tiempo y hay un editor adecuado, todo eso se reúne y queda en un libro. Ahora, por ejemplo, acabo de sacar un libro que se llama La biblioteca andante. Y ese libro son 3 veranos, porque yo escribo durante el curso el diario y durante el verano hago otras cosas. Y esas 3 otras cosas, que son relatos de base histórica, en fin, 3 están incluidos en el libro. Y en el libro es donde alcanza su plenitud. La gente dice, bueno, yo tengo mucha experiencia con los lectores, cualquier pretexto es bueno para no leerte. ¿Sacas un libro nuevo? Ay, ¿esto lo publicaste en el periódico? Digo, sí. No, ya no te leen. Digo, pero tú lo leíste en el periódico, no lo leyeron, a veces lo ojearon, pero ya es bastante para no leer el libro. Yeah. Pues solo quien lo ha leído en el libro lee la obra como tal, con su sucesión, su orden, no suelto, etc. Lo otro es como un anticipo, pero hay que leerlo en el libro, la coordinación y todo lo demás. ¿Y cómo dibuja su línea de privacidad? ¿Cuándo sabe cuando está contando demasiado en un texto? Bueno, antes de contestar a eso, que está muy bien, creador de contenidos, pero esos contenidos que salen en el blog y tal son contenidos que van al libro de distintas maneras. Pero luego tengo otros contenidos que aparecen primero en Internet y se quedan ahí y que están haciendo otro libro que en cierto modo solo es de Internet, aunque se podría, que es mi colaboración en Facebook. Las redes sociales, cada uno coge la que quiere, utiliza lo que quiere, tal. Y lo que hice en Facebook, descubrí hace 10 años o 12, o sea, que era la manera de hacer un libro que a mí me gusta hacer, que me gustaría hacer, que era un libro que se llama Atlas de Jorge Luis Borges. El libro Atlas de Jorge Luis Borges son unas fotos de Ginebra, de otros sitios, que está él, que está otra gente, en el hotel que murió Oscar Wilde, y un breve texto. En este caso, un breve texto de él, un libro ilustrado, que me parece un libro muy bonito, que me gustó mucho. Pues hice ese mismo libro, pero en Internet, y ese libro es publicar mis fotos, me gusta mucho hacer fotos, publico siempre fotos inéditas, ¿vale? Y un texto literario breve, o alguna frase, aforismo o poema. Lo último que publiqué ayer son una especie de coplas, que escribí en un momento en el banco, las puse allí con una foto que a mí me recordaba desde la última vuelta del camino de Baroja, pero que hace una foto hecha en Sunio, en la península de Sunio, pero es un camino normal, el mar, etcétera, una señora que se aleja y unas coplas. Bueno, eso queda ahí. Y van quedando ahí, es como un libro que tiene ya, de 10 años, 300 días, 3.000, 4.000, 5.000 páginas con sus fotos y sus textos. Y me divierte, queda ahí. Algunas luego las imprimía, porque se puede imprimir el libro de Facebook, que te lo maquetan automáticamente para guardarlas, un ejemplar. Pero bueno, queda bonito que un libro quede ahí, lo que quería hacer Borges, que un libro tenga miles de páginas y cada día añada una página. Sí. A usted Pero me quedaba la pregunta. Es sí. Perdón. Sí, yo siempre, lo que es privado, cada uno decide lo que uno no quiere que los demás sepan, pues no lo cuenta a los demás. Uno decide dónde pone los límites. Si un señor escribe en
abierto a todos, en internet. Me ha dejado mi novia, esa canalla, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo quedas aterrado, pero bueno, si la gente se pone a comentar sus temas sentimentales, no se puede quejar, es él quien ha abierto la puerta para que las comenten. Yo distingo muy bien entre lo público y lo privado, aunque dicen, como escribe un diario, la gente que es muy ingenua te va a contar cualquier bobada. Esto dice, no, esto no te lo cuento porque luego lo pones en tu diario. ¿Tú crees que no tengo más remedio de contar tonterías en mi diario? Yo solo cuento cosas importantes y cosas privadas, públicas privadas, que tienen interés general. Por ejemplo, escándalos, cosas literarias. Cenamos con un crítico literario del ABC. Esto fue hace muchos años, justo Jorge Padrón ha publicado un libro, qué horror, que se crea este libro es horrible, no sé qué, no sé cuánto, comenta allí, los demás en la acera, lo escuchas, ese señor. Pasa una semana o dos y en el ABC sale una reseña de ese mismo crítico, de ese mismo libro, poniéndolo por las nubes. Entonces, ¿cómo lo vas a comentar eso? Si él mismo ha comentado ahí con tal. No es que tú le cogieras una carta privada, sino que lo cuenta, lo que alguien dice en una conferencia o tal, bueno, está en el escenario. Pero las cosas estrictamente privadas, yo creo que deben quedar fuera, lo que uno quiere, uno juega. Yo en Facebook me gusta mucho ver cómo analizar a la gente, porque lo bueno que tienen las redes sociales es que la gente pone me gusta, no me gusta, pone comentarios y tal, y tienes inmediatamente la reacción. Y he visto que en las redes sociales, este tipo así, ese emblema, pero cualquiera, es una lectura muy rápida. Entonces ahí no funciona la ironía. No puede ser inteligente, irónico, de esas cosas que leer dos veces porque no se entera nadie y no les gusta a nadie. En cambio, pones un poema, que es un poema, no es una confesión, donde hablas de tu soledad, el amor que te han abandonado y todo el mundo te pone me gusta y se solidariza, qué triste, no sé qué, pero no te preocupes, anímate, que la vida es bonita. Y digo, pero si es un poema, la gente no distingue entre un texto literario que se basa en algo que realmente te ha ocurrido, que has vivido tú y otros, pero luego lo conviertes en algo ajeno, de lo que es un desahogo, de lo que es una carta privada o una queja. Claro. Cuando siento no escribo, decía Becker. Todo lo que escribes lo has sentido, pero no en ese momento. Cuando escribes, si hablas de lo terrible que es el mundo, la depresión, que has salido de ella. Cuando estás realmente hundido, no tienes ganas de hacer un soneto. Imaginas a alguien muy deprimido, rimando y procurando que rime todo y tal, ¿no? Sí. Mencionó usted antes crítica literaria. ¿Cree usted que, debido a que usted es un crítico literario, cuando hay gente que hace crítica a alguna de sus obras son más duros debido a ello? ¿Cómo? O sea, usted... Sí, ya entendí la pregunta. Sí. Que cuando uno es un creador, que si Clarín estrenó una obra de teatro que se llamaba Teresa. Entonces, él había sido crítico de teatro, entonces los críticos literarios hablaban mucho de teatro, novela, de todo. Entonces, todos aquellos que él había maltratado, cuando él estrenó una obra de teatro en Madrid, dijeron, esta es la nuestra. Sí. Y fueron allí a armarle una, a vengarse. O sea, que es posible que si una persona se dedica a criticar a los demás poetas ásperamente, de pronto publica un libro de poemas, no va a esperar benevolencia. Van a estar todos con el cuchillo afilado para destrozarte. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y haber venido. Pues muchas gracias a vosotros. Sabéis que yo podría estar contando historias 1 hora o 2 horas más.